engañen las edades futuras, la vida y la salud del rey. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo
Amados hermanos, el mensaje de hoy está titulado sobre las tradiciones de los fariseos. Y seguimos en el estudio del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, y vamos a ver hoy los versículos 1 al 23. Yo sé que es un poquitito largo tal vez, pero vamos a sobre todo enfocarnos en la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar. Los primeros 6 versículos podemos titular el ceremonialismo de los fariseos. Y comencemos con el versículo 1 del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Fíjense, es muy interesante este primer versículo porque vemos que vino una delegación del liderazgo representativo del judaísmo desde Jerusalén. Y no solamente llegaron fariseos, sino también escribas, y los escribas eran judíos estudiosos, también a veces llamados abogados o intérpretes, porque la mayoría de ellos eran fariseos y tenían una gran experiencia en la ley y en su aplicación. ¿Por qué llegaron? No sabemos. Posiblemente alguien los invitó allá, alguien de la sinagoga o de los judíos del área donde estaba el Señor Jesús con sus discípulos, pero la realidad bíblica es que se presentaron fariseos y algunos de los escribas, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavados, los condenaban. Aquí podemos ver que ellos acusaron prácticamente a los discípulos de Jesús de comer con las manos sin que ellos habían sido lavados ceremonialmente. No es que los discípulos comieron con las manos sucios. Eso se refería a un lavado ceremonial. Y por ende, prácticamente, como no se lavaron ceremonialmente las manos, entonces no se habían apartado de la deshonra relacionada con haber tocado algo profano. Los judíos pensaron con solamente tocar cualquier cosa ya será inmundo y no será digno de alimentar o participar en servicios religiosos, ¿verdad? Pero no tenía nada que ver con manos sucios, sino ellos pensaron solamente con tocar una enferma o tocar algo que no era, como hoy decimos, kosher, según la ley, ¿verdad?, de Moisés, ya eran inmundo. Y obviamente lo acusaron y condenaron supuestamente esa falta, a esa desobediencia. Y vamos al versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense una cosa, vuelvo y repito, este lavado de mano ceremonial no tenía nada que ver con limpiar manos sucias. Era una ceremonia. Y la tradición de los ancianos, amados, era un conjunto de leyes extrabíblicas
y de interpretación de las Escrituras. Ese conjunto de leyes ha sustituido en la práctica a las Escrituras como la máxima autoridad religiosa del judaísmo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Todos ustedes que me escuchan hoy por primera vez, donde se congreguen, pongan mucha atención si en sus congregaciones se rige según la Biblia, la palabra de Dios, como máxima autoridad, o si quieren obligarles a seguir mandamientos humanos, inventados por humanos, encima de la palabra de Dios. Si ese es así en su caso, hermanos amados, amigos videntes de este mensaje, búscanse una iglesia de sana doctrina, que es cristocéntrico y que se pasa en la Biblia. Su predicador, su pastor, ¿predica la palabra de Dios o predica palabra de hombre? Si es palabra de hombre, huye. No es de Dios, porque Dios habla o ha hablado, y aquí tenemos toda su palabra, ni más ni menos. Observen y sean obedientes a Dios y no a los hombres. Verifiquen. Si no está en la Biblia, no existe. Avancemos. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Fíjense, aquí tenemos que explicar qué son bíblicamente esa plaza o plazas. Son espacios abiertos, usualmente dentro de las paredes de la ciudad o cerca de los centros de la ciudad, donde las personas se congregaban para diversos propósitos sociales o comerciales. Pero también muchas veces fueron traídos enfermos a estos lugares en la esperanza que Jesús pasara por ellos. Y fíjense también, si bien es cierto lavarse la mano, lavar los útiles, los utensilios de metal, los jarros, los vasos de beber, es obviamente algo higiénico, era necesario. Por supuesto, no me opongo que se lavan las cosas, pero no puede ser un ritual religioso que se exige para que tú seas verdaderamente limpio espiritualmente. Tú tienes que limpiarte la mano o lavar el vaso y cosas antes de una ceremonia, ¿verdad? Y todavía tenemos que recordar cómo es esa ceremonia, ese lavado ceremonial de las manos. Alguien en un envase sacaba de una tinaja agua, y el que se iba a lavar la mano pone, permítanme enseñarles, pone las dos manos con los dedos hacia arriba, se echa agua. Cuando el agua llegó a la muñeca, se viraban las manos, se echaba agua también, y después con los puños de una mano
se lavaba ceremonialmente la mano, entonces supuestamente ya no estabas contaminada, ya estabas purificado. Eso no tiene nada que ver con limpiarse las manos sucias, ¿verdad? Como ya lo dijimos anteriormente. Es importante, por supuesto, lavar los vasos, los utensilios de cocina, por supuesto. Eso no se discute. Pero no debe ser una exigencia religiosa o basarse sobre la palabra de Dios, ese ritual, esa ceremonia, ¿verdad? Yo creo me he explicado y ustedes pueden seguir mi idea y lo que dice la palabra de Dios sobre todo. Entonces vamos al versículo número 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí, mis amados, vemos que los fariseos y escribas fueron directamente hasta Jesús en busca de una explicación y pero en realidad estaban acusando al maestro de los discípulos de enseñarles a desobedecer las tradiciones de los ancianos. Eso podemos entender aquí en el versículo 5. Pero fíjense ahora la respuesta del Señor Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Bueno, la hipocresía prácticamente es una mentira espiritual. Se exige algo que ellos mismos no estaban dispuestos de hacer o inclusive no estaba en la escritura. Y ahí Marcos cita prácticamente completo a Isaías en el capítulo 29, el versículo 13, donde dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora comprenden lo que yo le he dicho anteriormente. Verifican en sus congregaciones, ¿hay mandamientos de Dios o hay mandamientos de hombre? Yo creo es importante. Y ahora podemos ver el tradicionalismo es reprendido por parte de nuestro Señor. Vamos a ver ahora hasta el versículo 12, en este contexto, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Tradición no es mandamiento de Dios, es de hombre. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eso es vamos a decir, una ceremonia. No es un lavado en sentido de higiene, sino un ceremonialismo. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense, ellos abandonan los mandamientos contenidos en la palabra de Dios y lo sustituyen la ley de Dios con normas hechas por los seres humanos. Totalmente fuera de orden, ¿verdad? Eso era esa hipocresía, esa mentira espiritual pasada. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y ahí sí yo los quisiera invitar que vayamos a Éxodo,
al segundo libro del Pentateuco, en el capítulo 20, en el versículo 12, dentro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenemos que honrar a tu padre y tu madre. Aquí no dice si te consienten, si tú lo quieres mucho, si no te pegan, si te permiten hacer todas las cosas. No. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso es un mandamiento de que va a tener una consecuencia. Porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no podemos comprender referente a nuestra relación con padre y madre? Es un mandamiento de Dios, mis amados. Pero también en el capítulo 21 del mismo libro de Éxodo, en el versículo 17, vemos una advertencia muy fuerte en este tiempo de parte de Jehová Dios. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hay que tener respeto en todo momento hacia padre y madre, porque tenemos un Dios muy celoso, que todo se recuerda. Por supuesto, si hay alguna controversia con mi padre, con mi madre, hay que pedir perdón a Dios y pedir perdón al padre o a madre. Si no, Dios no perdona. Si yo no pido perdón a la persona ofendida, Dios tampoco me va a perdonar. Eso es importante. Entonces, vamos al versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Entonces, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estos. Fíjense, los judíos, los israelitas tenían costumbre religioso de hacer un voto. Y cuando ellos tenían alguna propiedad, alguna posesión, en este caso dinero, ¿verdad? Puede ser, y lo declaran como corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios. Ese voto que una persona ha hecho a Dios no puede ser violado. Por eso, en un disgusto con sus padres, aparentemente habían personas en ese tiempo que hicieron un voto a Dios para no tener que apoyar a padre y madre, y dijeron, no, esa es mi ofrenda para Dios. Y referente a este voto que no puede ser violado, lo vemos en el libro de Números, capítulo 30, en el versículo 2, cuando dice aquí en Números, capítulo 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca.
No podemos jurar en vano. No podemos prometer a Dios que no estamos dispuestos a cumplir. Tenemos mucho cuidado con lo que prometemos en nuestra vida. Porque la palabra ya, dada, la palabra sí, compromete. La palabra no o la palabra no dicha no compromete. ¿Me explico? Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado qué hablemos, en qué forma nos comprometemos con algo y alguien. Antes de comprometernos, ¿puedo cumplir con lo que voy a prometer? ¿Puedo cumplir con mi voto a Dios? Aún en malos tiempos, no todos los tiempos son de tiempos prósperos. Yo creo el mundo está viviendo por esa pandemia que Dios permite, y a Dios no lo sorprendió el COVID. Yo creo estamos viendo un mundo antes del COVID y después del COVID. Y ciertamente el mundo hoy no es el mismo que antes del COVID. Pero yo les aconsejo, piensan siempre en tiempos difíciles. El Señor ha prometido que en el mundo tendremos aflicción. Sí, las pruebas, las tempestades en nuestra vida. A veces buscado por nosotros mismos, a veces permitido por Dios, en todo sentido y siempre permitido por Dios, para sus fines, para sus planes, no por los nuestros. ¿Podría cumplir verdaderamente con lo que he prometido? Yo creo es importante, ¿verdad? Y sobre todo, un voto a Dios no puede ser anulado, no puede ser violado. Al igual, un rey nunca pudo romper un juramento. Y lo hemos visto en el caso de la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? La palabra del rey, y tuvo con gran pesar cumplir lo que prometió a la muchacha bailarina, ¿verdad? Entonces, mis amados, vamos a seguir con el versículo 14. Y ahí vemos que el Señor Jesús rechaza esa palabra, ¿verdad? Que la palabra es rechazada. Y fíjense que el Señor dice aquí: y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Él se dirige entonces a la multitud, después que los fariseos y algunos escribas le han dirigido a él ese asunto. Y fíjense que él enseña, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí podemos ver, mis amados, que verdaderamente, nuevamente, que entra en el hombre, el alimento es algo físico, pero la contaminación al que se refiere aquí el Señor Jesús es la contaminación espiritual. Entonces dice, todo que entra por boca al hombre no le puede espiritualmente contaminar, pero lo peligroso es que sale
del hombre. Eso sí contamina. Versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Eso es como cuando dice el Señor, de cierto os digo, ¿verdad? Eso es como espacio doble, cerrado, negrita, subrayado. Es importante. Escuchan lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero fíjense, el Señor no estaba seguro que sus discípulos han comprendido la enseñanza en ese día. Y del versículo 18 al 23 vemos la explicación de esa parábola que Jesús ha usado. Y Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. El pueblo, la multitud no entendía nada. Y Él obviamente conocía también los corazones de los discípulos y sabía que estaban perdidos con la enseñanza que ha dado. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra el hombre no le puede contaminar? Refiriéndose a lo espiritual, ¿verdad? Porque no entra en su corazón. En el corazón tenemos los creyentes a nuestro Señor Jesús. Pero no solamente como Salvador personal, sino como Señor. Y si yo tengo a alguien como Señor, yo tengo que obedecerle. Yo tengo que seguir sus mandamientos. Yo tengo que servirle. Por eso habla aquí el Señor en el versículo 18, en el versículo 19, perdón, porque todo de afuera, ¿verdad? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Entonces, definitivamente estamos hablando de alimentos, alimento físico, no alimento espiritual, alimento físico, lo que como, lo que digiero, va al vientre, va al intestino, luego, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Fíjense en el versículo 19. Cuando dice aquí el Señor, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Eso me recuerda a un texto en Hechos. En el libro de Hechos del doctor Lucas, en el libro Hechos de los Apóstoles, o como yo a veces lo digo, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En Hechos 10, en el versículo 15, ¿se recuerdan ese asunto en Cesarea cuando Pedro fue guiado a la casa de Cornelio y bajaba un lienzo del cielo 3 veces, ¿verdad? Y fíjense que dice aquí, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque Pedro dice, no, jamás he comido algo inmundo, impuro, ¿verdad? Todo yo cumplí la ley. Y en el lienzo habían todos los animales. Y Dios le dijo, mate y come. Y Pedro dijo, no, jamás he comido algo que no estaba según la ley. Y aquí Dios dice, no llame tú inmundo lo que yo declaré limpio. Hermanos, podemos comer lo que más nos guste. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque estamos al otro lado de la cruz. Ya Jesús hizo el único y perfecto sacrificio para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Venció al diablo en la cruz y venció al tercer día a la muerte por su resurrección. Estamos bajo la gracia.
No estamos bajo la ley. La ley era para el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Y cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, a ese mundo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Y tenían toda la escritura de Dios, con la profecía que el Mesías iba a venir, con lugar preciso. Y no creyeron a la palabra de Dios. Y el Señor va a venir después del rapto de su iglesia a trabajar con su pueblo. Pero en ese tiempo ya no va a ser gracia, va a ser con sangre, porque está el anticristo. Pero tú y yo, mi amigo, hermano mío, nosotros esperamos a Cristo, que venga Cristo, y Cristo viene, Maranatha. Estamos en los últimos tiempos. No estamos esperando al anticristo. Estamos esperando que venga el Señor. Y, mis hermanos, avanzamos. Versículo 20, para recordar. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Por eso necesitamos la higiene. No tengo que explicar más en detalle qué significa ese versículo, ¿verdad? Pero ahí hay contaminación si nos descuidemos. Hasta el agua y un pozo puede ser contaminado por factores externos. Tenemos que cuidar. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos contaminan, mis hermanos, no la comida. Si comiste muy grasoso en la noche o muy pesado, no te quejes, porque sabías que tarde en la noche no se puede comer muy fuerte. Pero aquí estamos hablando de otra contaminación, ¿verdad? Son los malos pensamientos, como los adulterios, las fornicaciones. Fornicaciones son relaciones sexuales ilícitas, fuera de matrimonio. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. La lascivia es como el comportamiento desvergonzado y libertino. Recordad un poquitito esas palabras, ¿verdad? Eso sí contamina al hombre. Cuidado con lo que sale de nuestro corazón, por la boca, obviamente por las palabras que estamos usando. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No puede salir de mi boca algo que no está dentro de mi corazón o que no está dentro de mí. Por eso también el mundo dice una palabra dicha no puede ser recogida, ¿verdad? Porque sale de dentro de mí. Entonces, hermanos, ese pasaje bíblico hoy ha sido algo largo, pero ha sido muy preciso, muy conciso, hablando, y quisiera tal vez como aplicación y enseñanza decir lo siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado cuál mandamientos nos exigen seguir. Nos enseñan los mandamientos de Dios, nos enseñan la palabra, se predica con Biblia en la mano. La palabra de Dios es presentado por el pastor como un salonero que presenta
el plato a los comensales. Él no es el chef, Él no cocina. En ese caso, Dios es el chef, el que prepara la vianda, el alimento espiritual. Y el salonero puede tal vez poner una florecito en el plato, un adorno, una ramita de perejil. Pero el salonero nunca puede cambiar la receta del chef. Así somos nosotros pastores, que predicamos la palabra en sana doctrina, que predicamos bíblicamente. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Nosotros se lo presentamos. Muy importante. Si ustedes encuentran en sus congregaciones cosas que no están en la Biblia, yo les recomiendo que oren a Dios, pidan a Dios una guía. ¿Qué debo hacer? Y si Dios les dice, búscate una iglesia de sana doctrina, y la hay. Hay muchas congregaciones de sana doctrina, como también hay congregaciones de no sana doctrina. Y eso también es bíblico. En los últimos tiempos habrán falsos maestros, profetas. Las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar: amor, dinero, salud. Nada de aflicción, nada de pruebas, nada de Satanás, nada del infierno. Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo tengo papá Dios agarrar por la barba. Ten cuidado, hermano, amigo. Las cosas no son así. Y tenemos que recordar siempre a qué nos dediquemos nuestro tiempo. ¿Qué entra a nuestro corazón? Lo que entra nos puede contaminar. Porque si entra algo malo en nosotros, obviamente en un momento dado yo lo voy a sacar por la boca. Y lo que sale de la boca contamina, ¿verdad? Hermanos, yo les exhorto, encomiendan su vida a Dios. Quítanse del trono de su vida. Permitan que el Señor Jesucristo está sentado en el trono de tu vida para que Él te dirija. Oremos. Gracias, Padre Santo, una vez más por tu santa palabra, que es una guía para nosotros, que es nuestro manual de instrucción para nuestra vida, mientras que tú nos permites que temporalmente estamos aquí en esa tierra. Aún como hijos e hijas tuyos somos embajadores de nuestra patria celestial. Somos ciudadanos del reino de Dios. Permítanos aplicar lo enseñado y lo explicado hoy en Marcos 7, versículos 1 al 23 en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Ahora con usted, amigo mío, ¿Jesús ya está sentado en el trono de tu vida? Si no es así, ¿qué estás esperando? ¿Tú estás seguro, si Dios te llama hoy de este mundo, que tú vas a la presencia de Dios? Estás a tiempo. No sabemos mañana si tendrás otra oportunidad. Arrepiéntate. Abre tu corazón. Permita que el Señor Jesús entre a ti como tu Salvador personal y Señor. Recíbalo. Recíbalo hoy. Y voy a orar en este momento por aquella persona que en este momento se arrepienta y va a pedir que el Señor Jesús le permite entrar a la eternidad, a la vida eterna en su presencia. Padre Santo, te oro en este momento por esta persona que está dispuesto de arrepentirte y de recibirte como Salvador y Señor.
Toque ese corazón, Señor. Te damos gracias por ese inmenso sacrificio, ese acto de amor de dar tu vida, tu sangre en la cruz, venciendo al diablo, venciendo al pecado del mundo. Y por esa preciosa sangre fuimos lavados, fuimos declarados inocentes. Si creemos en ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por ti. Y gracias por la aceptación de ese sacrificio y que Dios te levantó de los muertos al tercer día, mostrando tu deidad y también venciendo a la muerte. Gracias por esa persona que se arrepiente en este momento y llega a tus pies. Bienvenido, mi hermano, mi hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, mis amados, participen en la gran comisión. Hagan discípulos a todas las naciones. Prediquen la palabra, el evangelio a toda criatura. Testifican a Cristo. Si este mensaje pastoral ha sido de edificación para usted, compártelo con sus contactos. Dele oportunidad a otros también conocer la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También, si le interesan otros mensajes pastorales, buscan en Facebook o en YouTube Tercer Culto IBET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.